Bueno, comenzamos el programa del día de hoy. Presentar a los invitados, por favor. Le vamos a dar la bienvenida, muchas gracias por estar, a Julio Gambina, el economista. ¿Cómo está, Julio? Bienvenido. ¿Cuánto para hablar vamos a tener el día de hoy? Gracias por venir. Y también a Hugo Pressman. Hugo va a estar hablando sobre la actualidad política, el análisis de estas elecciones que han pasado días atrás y, bueno, ver un panorama, ¿no? ¿Qué pasa de ahora en más? También en cuanto a la economía ligado a ambos temas. Así Quiero comentar, ambos coinciden, son profesionales de ciencias económicas, ¿no? Periodista y profesional de ciencias económicas y bueno, y docente universitario. Bueno, Hugo, a ver, análisis político. Son tantos temas para comenzar, pero hablemos del mapa. El mapa está planteado que se pintó de amarillo. Sí, si mirás, se nota claramente, efectivamente, que el mapa está pintado de amarillo. Pero es interesante señalar la caja de Pandora, que es el escenario político argentino. Hoy el macrismo, y hablo de macrismo más que Cambiemos, porque el núcleo del asunto es el macrismo, los radicales acompañan, y muchas veces están tomados como una especie de empleados del macrismo. Hace no mucho, en el 2013, el PRO no tenía personería jurídica en la provincia de Buenos Aires. Hace 2 años, o 3 años, en el 2013, no había salido prácticamente de este territorio que lo tiene prácticamente inexpugnable porque ha venido ganando todas las elecciones, que es la capital federal. Y 3 años más tarde, no solamente está en todo el país, es el único cuya marca, como vos decías al principio, está en todo el país, sino que el Frente para la Victoria y el PJ, que estaba en todo el país, hoy es una especie de una cantidad de islas que constituyen un archipiélago, lo cual demuestra, por otra parte, que los partidos políticos pueden uniformarse, pueden homogeneizarse mientras detentan el poder del Estado. Me quiero detener en algo porque utilizaste una analogía o un paralelismo muy importante, ¿no? Porque hablamos de la marca, la unidad de marca, como trabajó Cambiemos, y vos dijiste que el peronismo o el justicialismo es un conjunto de islas que constituyen un archipiélago. ¿Crees que ese archipiélago se van a unir los bloques? Yo creo que en el corto plazo no, en el mediano plazo puede ser que sí. Tengo la impresión de que viene una etapa de dispersión más que de unificación. Esta idea de subirse al carro de los triunfadores es una situación muy típica. En realidad la Argentina, el escenario político argentino es una caja de Pandora. Pensemos que cuando asumió Macri, buena parte, incluso de los sectores que lo apoyaban, el llamado Círculo Rojo, lo que antes llamábamos el establishment, a pesar que lo apoyaba, tenía serias dudas acerca si iba a poder concluir el ciclo de 4 años. Hoy no solamente ya no hay ninguna duda de eso y están eufóricos, sino que ya se habla de la reelección. Todo esto en el término de menos de 2 años. Es decir, que pasás de una situación de extremada duda a un tipo de certeza. Eduardo Fidanza, posiblemente uno de los analistas más lúcidos del establishment, hoy lo menciona como el líder de otra galaxia, ¿no? Es impresionante. Bueno, en términos deportivos no es demasiado diferente. De que Messi es el mejor del mundo, a Messi no puede jugar en la selección argentina. Todo en un término de 3-4 partidos o de un partido a otro. Lo que se ha dado, y recapitulando un poco la historia, ¿no?, de las reelecciones, la de Menem, la de Cristina Fernández de Kirchner, la que posiblemente pueda ser, posiblemente decimos, de Mauricio Macri, siempre en las reelecciones es como que se afianza el partido aún más y hay un apoyo realmente loable. Pero luego, en ese segundo periodo, han sucedido siempre cosas para cada uno de estos referentes de estos segundos mandatos que han determinado la necesidad del cambio, que el argentino tal vez necesita del cambio luego de esa segunda elección, que tal vez pueda ser potable o factible para Mauricio Macri. Ocurrió con Cristina Kirchner y ocurrió con Menem en su momento. Sí, más allá de que el éxito es notable del gobierno, fundamentalmente porque ha pasado casi 2 años de extremada dureza económica y además yendo en sentido contrario de muchas de las promesas que había formulado. Pero al mismo tiempo es interesante señalar que en la primera elección de medio término,
todos los gobiernos desde el 83 a la actualidad han ganado, con la única excepción de Fernando de la Rúa. Y todos han andado entre el 40 y el 43, 44%. El gobierno ha sacado esto casi al 42% a nivel nacional. Lo que sí es, me parece importante señalar, algunas sorpresas muy notorias, ¿no? La pérdida, la derrota del PJ en La Rioja, cosa que era muy poco pensable, la derrota en Salta. Me parece que visto desde el lado de la oposición, antes de estas elecciones había un movimiento encabezado por Pichetto y en coordinación con algunos de los gobernadores. Muchos de esos gobernadores lo que intentan hacer es una especie de marca B del macrismo, como lo ha sido Massa hasta ahora. Es una... ¿Vos lo definís a Massa como una marca B del macrismo? Sí, ya me parece que es una marca C del macrismo. Acaba de ser derrotado, prácticamente el macrismo ha actuado sobre el estado vegetativo del masismo y es fácil de tomar en cuenta. Sacó el 43% en el año 2013, sacó en las elecciones del 2015 un 20% y ahora saca un 11 10 y pico. Es decir que en cada elección divide por la mitad la cantidad de votos de la elección anterior. ¿Cuál es el efecto por el cual se produce eso en una misma figura política y que sigue manteniendo, ¿no? En un grado de polarización alentado, bueno, tanto Cristina alentaba la polarización y Macri, una de cuyas banderas era la unidad de los argentinos, fomentó la polarización porque le conviene electoralmente, de manera que la ancha avenida del medio, es decir, la situación de colocarse en el medio de los dos extremos de la polarización, no funciona. Se achica al punto que en lugar de ser una ancha avenida es una bicisenda. Bien, vamos a pasar con Julio Gambina. Ya hicimos un análisis político, pasemos a los temas económicos, ¿no es cierto? Y también la interpretación política de los temas económicos, porque uno, y quiero que le aclaréis a todos los televidentes, alguno escucha a algunos dirigentes de Cambiemos, escuchamos hoy por hoy, bueno, la gente ha votado porque hemos combatido la inflación, lo dicen estos días, que han combatido la inflación, hablan de esta reducción de la inflación, de una reducción del 12-13%, y yo digo, ¿comparado con sí mismo o comparado con la gestión anterior? El otro tema, se habla muy poco de la deuda, aunque en la conferencia de prensa el presidente de la Nación le dijo, la deuda la tenemos para cubrir el déficit fiscal porque nuestra prioridad es cubrir el déficit fiscal. Bueno, en estos dos temas quiero tu análisis e interpretación. Mira, no se puede hablar de economía sin hablar de política. Bien. Incluso la disciplina es economía política, Sí. o sea, están estrechamente ligados. Y a mí me parece que hay que darle una vueltita más de tuerca a lo que acaba de decir Hugo, porque lo que hay es una crisis de las identidades tradicionales de la política en la Argentina. El peronismo está estallado. Hay peronismo en Cambiemos, hay peronismo en Unidad Ciudadana y hay peronismo por fuera de Unidad Ciudadana. Hay radicalismo dentro de Cambiemos, hay radicalismo en Unidad Ciudadana y hay radicalismo por fuera, con Massa. Margarita Stolbizer viene del radicalismo. Sí. Me parece que esto es importante porque también está en juego la política económica. Bien. Me da la impresión que Argentina lo que hace es, está tratando de insertarse en la lógica de la economía mundial, lo mismo que hizo Menem en los 90. Menem en los 90 lo que hizo fue un vuelco de su discurso electoral a lo que había que hacer en ese tiempo en que se terminaba con la bipolaridad. ¿Puedo interrumpirte? Sí, en esa época, claro, lo que se transmitía a través de los medios, estamos instalados en el primer mundo. Así es. Y hay algunas de las interpretaciones del electorado que Mauricio Macri lleva a nuestro país a estar instalado en el concierto de las naciones. Una frase tan remanida. Se viene una reunión en Bariloche donde van a desembarcar los principales países capitalistas del mundo para organizar la agenda mundial bajo la presidencia de la Argentina del G20 para el 2018. Y en diciembre desembarca la Organización Mundial de Comercio en Argentina. Bien. Para discutir la liberalización de la economía argentina, del comercio. En el mismo momento, fíjate vos, el tema central va a ser comercio electrónico.
Esta semana Mercado Libre, y el nombre de la empresa, ha pedido al Estado que intervenga para defenderse del desembarco de Amazon en la Argentina. O sea, las empresas que están más con la liberalización piden proteccionismo. Piden proteccionismo. Ahora, Entonces, este proteccionismo del que estás hablando, sí. A ver, también hay que hacer una diferenciación de lo que es proteccionismo a también lo que es el hecho de no llegar a perjudicar a la industria y a las empresas argentinas, ¿no? Porque esto también genera ciertas suspicacias para aquellos que son productores netos y natos de nuestro país, pero, que bueno, también mira, están preocupados. La lógica económica y del proteccionismo siempre es un proteccionismo de los sectores hegemónicos. En este caso está pidiendo protección una empresa. Claro. La política del gobierno hoy es de apertura de la economía y está visto en que se está profundizando el déficit comercial. Hay un agujero comercial impresionante porque crecen las importaciones. Permitidme que ahora vamos a profundizar el tema. ¿Querías comentar algo? Sí, esto está vinculado a lo que decía Julio. Si como contador te llaman a ver el balance de una empresa, ya sea que gana menos de lo que esperan ganar o están en una situación difícil, y vos ves el cuadro de resultados, vas a ver que en líneas generales lo llamado costo laboral representa, de acuerdo al tipo de actividad, un 8, un 10, un 12%. Y en cambio, los gastos, el costo financiero, representa el 20, 22%, 25%. El empresario lo primero que te dice es, mi problema son los costos laborales. Nunca el problema pasa por los costos financieros. Si vos agarrás el coloquio de idea, ese coloquio de idea que lleva de nombre precisamente de lo que en general carece ese coloquio. De ideas. Sí, fíjate vos que lo que se propone, y el gobierno también propone, es la reforma previsional, laboral e impositiva. Nunca está dentro de sus preocupaciones la reforma financiera, la financiera que todavía se rige con las leyes de la dictadura. Sí, que lamentablemente se desperdició mucho tiempo para corregirla, porque es un dato muy importante que tengamos la misma ley de entidades financieras de la dictadura militar del 77. Que no se cambió tampoco en el gobierno anterior. A eso voy. Se perdió mucho tiempo bajo gobiernos constitucionales que no se modificó. Yo te diría mucho más que la ley. Lo que no se ha modificado esencialmente es la política financiera, porque vos tenés una extranjerización de la banca y la inserción de la Argentina en el sistema mundial, desde la dictadura para acá, en términos esenciales, hay matices en los periodos, pero básicamente ha sido subordinarse a la lógica de los grandes capitales. Y hiciste bien en remarcar vos que Macri en la conferencia de prensa ayer dice, deuda vamos a seguir tomando. Y fíjate vos, un dato macroeconómico de la Argentina, es que la Argentina tiene resto para seguir endeudándose. Es lo que dijo, mientras haya déficit fiscal, vamos a seguir endeudándonos. Pero es que porque la política de pago de deuda de los años anteriores liberó la potencialidad que hay entre el Producto Bruto y la capacidad de endeudarse, entre la capacidad de generar riqueza de la Argentina y la potencia del endeudamiento público. Argentina es de los países con menos relación deuda-producto bruto. Entonces hay espacio para seguir endeudándose. Y con este resultado electoral, en estos primeros 2 días hay una baja del riesgo país y Argentina está endeudándose de una manera espectacular, lo que tiene un impacto directo en las condiciones de vida, porque el presupuesto destina cada vez más recursos para el pago de intereses. El capital no preocupa porque se renueva. Acá tengo que ir al corte y después retomamos, Hugo, pero vamos a dejar el título de lo que ambos plantearon, si te parece, Hugo. El título es el siguiente. Trazó una analogía con el balance, inclusive yo te lo cambio, el balance de una sociedad con el balance de tu casa, ¿sí? Vos tenés ingresos menos egresos, incluís todos tus egresos familiares, tienes una cuentita abajo que dice lo que le tenés que pagar al banco. Si lo que le pagás al banco es para comprarte una casa nueva, es una cosa. Si lo que le pagás al banco es porque todos tus gastos son mayores a tus ingresos operativos, no porque estás haciendo una inversión, la situación es delicada. Vamos a un corte y nos van a explicar acá los invitados del día de hoy.
Bueno, retomamos acá en el programa del día de hoy. Estamos hablando de actualidad económica y política. En instantes vamos a abordar temas de salud, temas muy importantes en materia de salud. Pero a ambos le estaba preguntando, o sea, sobre economía política, pero arrancamos con este concepto que trabajó Cambiemos, con el tema de identidad de marca. ¿Para qué sirve una marca? Para identificar, diferenciar y generar lealtad. Lo logró. Identificó, diferenció, pueden estar de acuerdo o no, con las estrategias de diferenciación con el gobierno anterior o la polarización, y generó lealtad. Lealtad a tal punto que con situaciones, con anuncios económicos adversos para el votante, les votó. Hugo Pressman. Sí, además fue un hallazgo la marca. Cambiemos es un elemento publicitario extraordinario realmente como marca. Pero hay que tener en cuenta que el tema de la posibilidad de endeudamiento, la Argentina, la relación efectivamente de endeudamiento con relación a PBI es una de las más bajas. Países desarrollados tienen 70, 80, 90, algunos largamente supera el 100%, la Argentina está llegando con todo este endeudamiento alrededor del 50% del PBI, pero hay un hecho que me parece muy, bueno, esto forma parte también de la pesada herencia, la parte positiva de la pesada herencia que no menciona el gobierno, mientras exagera los pasivos de la herencia, minimiza los activos de esa herencia. Una herencia siempre se forma de un activo y un pasivo, y los gobiernos... Lo que se llama beneficio de inventario. Sin beneficio de inventario, nunca se toma, los gobiernos no toman con beneficio de inventario. Pero hay una situación mucho más grave que el tema del endeudamiento. La Argentina exporta ahorros e importa deuda, porque buena parte del endeudamiento se usa para facilitar la fuga de capitales. Se está saliendo alrededor de 3.000 millones de dólares mensuales que se van del país. De manera que endeudarse para gastos corrientes y para facilitar la fuga de capitales es una situación que todavía tiene muchísimo oxígeno, pero que en algún momento, además, en la medida en que la incidencia del pago de los intereses de la deuda, solamente de las LEVAC se pagan 750 millones diarios de intereses, es algo que va a ir, y seguramente eso está vinculado al tema médico. Está vinculado al tema de salud. Sí, va a ir limitando, para pagar los intereses de la deuda, el monto asignado a los presupuestos de salud o de educación. Educación o ciencia y tecnología. Ahora hablamos de reformas, ¿no?, que se van a tocar los próximos días. El presidente va a hacer una convocatoria a los 24 gobernadores, intendentes, sindicatos, Corte Suprema, etcétera, etcétera. A ver, uno también se va a querer interiorizar de qué es esta idea de reforma por sobre todas las cosas, pero el tema es saber de ahora en más, al común de la gente, a nosotros, qué nos espera con las políticas nuevas que vaya a implementar el gobierno o que se vayan dando a través de este nuevo Congreso. ¿Cuál es el futuro cercano inmediato que vamos a tener y a mediano plazo los argentinos? Yo pienso que se trata de pérdida de derechos y no es lo que se viene, es lo que ya está. Porque en materia de reforma laboral no va a haber una ley llevada al Parlamento al estilo Brasil o al estilo francés. Lo que va a haber son negociaciones como hubo en enero de este año con los petroleros patagónicos, donde resignaron derechos para que vinieran inversiones extranjeras a vaca muerta. Lo mismo ocurre con los trabajadores de la industria automotriz. Hubo resignación de derechos. Pero vamos a este tema. Se plantea como que, o sea, el tema de la reforma laboral se plantea como un escenario como que que no hay más remedio que hacer eso. Que no hay más remedio que hacerlo, y también traza una analogía con lo que dijo acá Hugo Pressman. Cuando uno mira el balance, de pronto no mira los otros costos. Por ejemplo, hablar de costos logísticos. Costos financieros, costos logísticos. Claro. Costos logísticos, porque ya que se habla de obra pública, tenemos presentado el presupuesto de desarrollo de trenes para reducir los costos logísticos. Bueno, por ese lado, ¿qué es lo que pasa? Es que son costos estos que son inflexibles a la baja, dice el sector empresario y dice el propio Estado, porque es el Banco Central de la Argentina el que establece una elevadísima tasa de interés. Si paga por las LEVACs un 26,5% a 35 días, ahí está poniendo un piso. La Argentina está montada sobre la especulación. La fuga de capitales es gigantesca en nuestro país. El pago de intereses de la deuda es una calecita que sigue dando vuelta. En consecuencia, casi lo único que pueden tocar, siempre y cuando se debilite la capacidad de resistencia del movimiento sindical, del movimiento obrero, es el llamado costo laboral. Y por eso atacan por ese lado.
digamos que les resulta relativamente sencillo, porque además hay complicidad de algunas dirigencias sindicales. Sin el acuerdo de la dirección sindical petrolera en la Patagonia, no era posible ese acuerdo de resignación de derechos. Y vos fíjate que se abre un diálogo, dice el gobierno, con las direcciones sindicales. ¿Se va a convocar a las dos CTA, por ejemplo, a la discusión? No. Y también dentro de la CGT es un tema... Bueno, te iba a decir dentro eso. de la CGT hay una trilogía en la cual... Pero más allá de la trilogía hay una parte de la CGT que se ha estado reuniendo para prepararse para dialogar con el gobierno. Ahí no han estado los camioneros ni los bancarios de la corriente federal, lo que te demuestra que hay una parte del movimiento sindical que no está dispuesto a resignar, porque nunca se plantea la resignación de los ingresos de los capitales más concentrados. Ejemplo, el tema del combustible. Fíjate vos, combustible. Esto es interesantísimo, porque en la conferencia de prensa ayer, Macri explicando el aumento de los combustibles, dice, bueno, pero yo estoy convencido que el precio del petróleo va a bajar. Argentina ha ido a una convergencia de precios internacionales y por lo tanto suben. Dice, va a bajar. ¿Cuál es el estudio que fundamenta que el presidente de la Nación indique que en el futuro el precio del petróleo va a bajar cuando hay una crisis energética que está sustentada en la crisis de los hidrocarburos? Y que los hidrocarburos no convencionales son la respuesta que Estados Unidos, y que incluso está claro Argentina en el gobierno anterior y en el actual, están encontrando para explotar petróleo y gas. Y eso es altamente costoso y eso presiona para que el precio del petróleo suba. Hoy, sin ir más lejos, en un mercado muy cerca de acá de los estudios nuestros, estaba por comprar un producto y automáticamente la persona que se encarga de hacer el control de los precios y demás, cambia y comienza a cambiar los valores y vos veías 1 peso, 2 pesos, 3 pesos más caro que lo que estabas pagando minutos antes. Y ya están convocadas las audiencias para incrementar las tarifas. Las tarifas no se han incrementado más porque parte importante de la sociedad dijo que no. Incluso votantes del macrismo. Habrá que ver en las condiciones actuales, porque este voto es mucho más político, algo lo sugirieron ustedes, tiene mucho más que ver con la política, con la necesidad de que se supere la identidad política anterior y transitar esta etapa, que con las cuestiones económicas. Pero no pudieron aumentar las tarifas todo lo que quisieron en el último periodo. Y probablemente ahora vuelvan a pasar circunstancias similares, más allá de las audiencias y de los aumentos de tarifas. Hugo. Sí, yo creo que el resultado de las elecciones podría haber sintetizado con un título que algo así: mientras las expectativas, mientras haya optimismo con relación al futuro, se supera el electorado, la mayor parte del electorado supera las durezas del día a día, del clima político actual. Sí. Vinculo además, hablaste de mercado abierto. Claro. Bueno, Mercado Libre. Mercado Libre, el dueño es Marcos Galperín, que es uno que se hizo... Uno de los mimados. Exacto, uno de los mimados en idea, y además fue el que pidió adoptar un sistema laboral parecido al de Brasil, porque si no, no existía posibilidades de... Y recordemos que en el primer bloque competir. lo habló y pidió protección de que no ingrese un competidor, Claro. Amazon, ¿no? Y con relación a la conferencia de prensa, hubo una pregunta que acá los periodistas no se la hacen al presidente de la Nación, se la hizo una periodista mexicana, sí señor. que le dijo, bueno, ¿cómo es esto de que usted habla de la transparencia, de la verdad, etcétera, etcétera? Y usted ha permitido que en el branqueo entren familiares suyos y funcionarios de su gobierno. Macri responde diciendo que se adoptó a las disposiciones legales, con lo cual omite una cuestión fundamental. La ley, incluso con el pedido de Elisa Carrió en el Parlamento, salió sin la posibilidad de que en el banqueo entraran funcionarios o amigos o familiares de los funcionarios. Y inmediatamente, por un decreto de necesidad y urgencia, Mauricio Macri incorporó esa cláusula que permitía esa excepción a todas luces injustificada. Y además, no puede haber decreto de necesidad y urgencia vinculado a temas tributarios, como era el branqueo. De manera que, bueno, ahí el presidente tuvo una salida, pero que indudablemente estaba alejada de la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable.